Querido maestro Lorenzo Meyer, bienvenido a Largo Aliento. Sabina, mucho gusto en estar aquí. Tu programa lo veo muy seguido y es un honor estar aquí. Muchas gracias, en Lorenzo. esta casa de todos. Sí, cuando te di la bienvenida, te digo bienvenido a tu casa, porque es la casa de todos ahora, Los Pinos. Sí, ahora sí. Ahora sí, de verdad que sí, aquí, excepto los lunes, siempre está lleno de gente y da mucho gusto. Te quiero preguntar sobre la 4T y la corrupción. Te pido que nos instalemos en el antier de México. López Obrador promete el fin de la corrupción si gana la presidencia, pero muy pronto nos damos cuenta que su gobierno ataca solo un tipo de corrupción, lo que se llama la corrupción estructural. Es decir, las corrupciones entre el poder económico y el poder político. Pone a pagar impuestos a los grandes contribuyentes por primera vez en este país, que así empiezan a aportar una nada pequeña cantidad de dinero al presupuesto. Nos decía la secretaria del Bienestar en Largo Aliento que con ese dinero que empezaron a pagar los grandes contribuyentes es que se pagan las ayudas sociales, todas las ayudas sociales. Pero López Obrador no combate la otra corrupción, la de los burócratas que se llevan un gajo del presupuesto, a veces toda la mandarina, Sí, y trafican decisiones por dinero. ¿Por qué deja hacer esa corrupción? Porque no se puede. Es mi... Nunca... Tu lectura. Yo hablaba con López Obrador antes de que fuera presidente. Mientras fue presidente, solamente una vez tuve la posibilidad de hablar algo con él. Fue respecto de los militares en la estructura, cómo cambiaron sus papeles, pero nada más. Supongo, sin embargo, que es de lo más difícil. Ya lo que hizo, separó un gobierno oligárquico, dejó el gobierno por un lado y sus componentes principales, no todos, pero gentes que no pueden decirse tienen una gran fortuna. Algunos sí, pero la mayoría no. Y del otro lado, a la clase adinerada de México. Eso ya fue un cambio fantástico. Entonces empieza a cambiar por la parte de arriba. Como decía, las escaleras se refería a eso, de arriba hacia abajo. Pero eso ya es un esfuerzo enorme y el montón de arreglos corruptos, de uso del poder pequeñito, mediano, abajo, para beneficio personal, eso requiere décadas, en el mejor de los casos. Y no siempre se tiene mucho éxito. Donde aparentemente hay éxitos fuertes es en una parte del globo, en los países escandinavos y algunos de los países europeos. Estados Unidos mismo tuvo que el siglo XIX de Estados Unidos está lleno de corrupción, lleno. El presidente Woodrow Wilson, que era un teórico político y administrativo, ahí empieza a cambiar una buena parte de la burocracia se vuelve servicio civil de carrera, no nombramientos a dedo, que era lo normal, sobre todo después de la guerra civil. Pues vale. Se despacharon con la cuchara grande. Poco a poco fue modificándose y tenemos hasta un límite, porque la corrupción sigue. En Estados Unidos se ha vuelto a crear lo que aquí se separó, poder político y poder económico. Exacto, allí ya se volvió estructural la corrupción, legal la corrupción. Tienes que ser un billonario o tener un billonario o varios detrás de ti para ser senador. Excepto si eres Bernie Sanders. Sí, es una excepción. Sí, es una excepción. Rarísima, pero tenemos a Musk, ¿no? Sin que nadie lo haya elegido, sin que haya pasado
Bueno, esto es interesante. Trump no hizo carrera política. No. Él saltó del mundo privado y de negocios rarísimos como constructor de rascacielos, sí. de rascacielos. Y de aparentar ser en la televisión un empresario exitoso, que Sí. no lo era. Pero, bueno, tenía el dinero de papá y, y luego ha mantenido su negocio, no con mucho éxito, pero en fin. Bueno, pero Elon Musk parece haberle comprado la presidencia de Estados Unidos en $250 millones, que tú concordarás conmigo, es una ganga. Es una ganga, es una venta de garage. Sí, exacto. Si alguien hubiera sabido que costaba tan poco, hubiera tenido, mejor hubiera hecho una subasta, Trump. Sí, entonces Estados Unidos es un buen ejemplo Sí. de cómo se combate cuando la corrupción está en todos lados, desde la policía, Tammany Hall, ese grupo mafioso de políticos de Nueva York, en que todo era negocio, todo era negocio. Ahora que más o menos hay un servicio civil, que por cierto, ya lo está desmantelando Trump. Así es. Pero la pregunta inicial, ¿por qué López Obrador en su cambio de régimen Sí. se concentra en la cúpula? Porque es lo más que puede dar, sobre todo porque no hay en el nuevo sistema un paso previo que podía haber sido una revolución. Y entonces mandas al paredón a un montón de gentes sin mayor trámite. No, esta fue pacífica y la oposición quedó en muchos lugares. Y vaya que si se enfrentaron a los cambios. Sí, pero como dices también pacíficamente, o sea, se han enfrentado, pero no han llegado a las armas, al terrorismo, como en otros países latinoamericanos. Es que ese es el precio, pues. Sí. Tú dices, bueno, ¿y por qué hay tal cantidad todavía de corruptos a los niveles bajos de la policía, los empleados de Pero cualquier gobernadores parte? también. Y los gobernadores. Y secretarios de Estado. Bueno, todo, en la corrupción todo es rumor, porque es una Sí. actividad clandestina, pero sí oímos. Te cuento las cifras que nos dio Raquel Buenrostro, que fue secretaria de Economía el sexenio pasado y directora del SAT la primera mitad del sexenio. Y nos dijo acá que estimaba que la corrupción era del 20% del presupuesto. ¿Qué empresa privada puede funcionar con 20% de corrupción interna? Y Muna Bujanin, que debes conocer, la doctora en temas de corrupción, cuando le dije la cifra acá en Largo Aliento, dijo, sí, pero eso no cuenta la corrupción fuera del presupuesto, los negocios que se hacen afuera y que no quedan contabilizados, que deben ser otro 20%. O sea, el tráfico de decisiones por dinero total. Como en gobiernos de derecha ha habido corrupción en la izquierda, ¿qué hacer entonces, Lorenzo? Esa pregunta, y ahí denoto mi edad, es la de los 64,000 pesos, que era ese programa de televisión. Es algo que realmente muy difícil de responder. Tiene que ser una mezcla de muchas cosas. Tiene que ser el ascenso de la democratización, que apenas empieza. Apenas empezamos. Tenemos una historia de 200 años de vida independiente y de vida democrática en el sentido más humilde. No es democracia social ni nada por eso. La pura democracia política. Tenemos apenas dos sexenios en que fue posible, vía el voto, lanzarse contra el establishment político y ganarlo, hacer que aceptaran su derrota. Y es muy... Dos, López Obrador y Claudia Sheinbaum. Sí, son apenas... entonces estamos en el inicio. ¿Cómo lograr una ética? Porque, a ver, Sabina, esa es una visión mía. Al final, por más perfecto que tengas un sistema político, que nunca son perfectos, y un sistema
de servicio civil profesional, así como soñaban los británicos, es una parte moral, una parte interna de cada uno de nosotros, es decir, de estar educados en un tipo de valores que tú dices, la imagen que tengo de mí mismo se viene abajo si uso estos medios para conseguir un ingreso. Sí. Entonces, el haber internalizado lo perverso de la corrupción y tener una idea de país al que tienes la obligación de servir, esa parte no sé cómo se consigue, porque por más bien que estén las leyes, siempre va a haber la manera, si lo quieres, ¿no? Yo a veces me he preguntado, bueno, ¿por qué después de 300 años de colonia y de una educación católica donde la corrupción está muy mal vista? Bueno, muy mal vista, pero asómese uno al Vaticano. Ese es el punto. Entonces, quiere decir, ellos se encargaron de una nueva forma de ver el mundo, de una civilización distinta que llega de Europa, pero que tiene unos valores éticos muy fuertes, los católicos. Y ahora encuentra uno que, por ejemplo, el crimen organizado tiene sus propias códigos de ética. Ética y de santos, y que la Santa Muerte, Sí, etcétera, sí. y que la posible educación moral que debieron de haber tenido desde niños y que es religiosa, puesto que tienen sus propios santos, eso vale nada. No hay ninguna barrera. Ahora, sí hay una experimentación en países relativamente pequeños, como por ejemplo Taiwán, de tener una vigilancia exhaustiva de la corrupción, y seguramente inventan nuevas formas de corrupción, pero una mayor vigilancia, y luego tener una clase política y un electorado que de veras rechaza la corrupción. Y creo que en México estamos en la oportunidad, hay burbujas ya de una evolución hacia ese sentido, a decir, si todos nos ponemos de acuerdo de rechazar sonoramente la corrupción, chance y quita y lo logramos. Puede ser que eso, también vuelva al ejemplo norteamericano, puede ser por clases. Una clase media que se puede dar el lujo de ser honesta. Y en un país... A ver, Sí, no quiero... ¿La clase media qué será? ¿El 50% del país? Bueno, vamos a ser optimistas, 50%. Sí, soy optimista. Pero el legado que tenemos. Si tú eres un país que hace 500 años se convirtió en colonia, aunque dicen algunos colegas míos historiadores, no, eres reino, el reino de la Nueva España, era colonia. Y todos son españoles, supongo ellos. En donde te imponen un tipo de valores y de formas de ejercer el poder que no eran los tuyos. Sí. ¿Cómo te resistes? Una forma de resistencia es por la fuerza, pero ya no se pudo. Entonces, otra es no creyendo en la autoridad, en el que te dicen, tienes que hacer esto. Sí, señor, ¿cómo no? Y en cuanto se da la vuelta el otro, toma, no lo voy a hacer. Si puedo, no lo hago, porque no tengo ninguna convicción de que la estructura de poder que me está ordenando hacer esto sea una estructura legítima. Entonces, mi resistencia pacífica es violar la ley cuando se puede. Eso. Vamos a una pausa y regresemos al tema, porque yo sostengo que estamos en un momento privilegiado, porque ya
asumimos la democracia, los electores en México, y ahorita sentimos que es la oportunidad de cambiar al país. Y parece que los que queremos eso somos la mayoría. Entonces hay un entusiasmo allí bulliendo, empezando a bullir en la sociedad y en la militancia joven de Morena en ese sentido. Vamos a una pausa y volvemos con el doctor Lorenzo Meyer. Te leo un tuit, a ver si reconoces de quién es. Pues si al afiliarse a Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, expanista de Veracruz, y con una historia familiar de traiciones y corrupción, declaró, me siento en casa, eso significa que su nueva casa política está mal, muy mal. Lástima. ¿De quién es el tuit? Tú que tienes memoria fotográfica. Sí, pero no, puede ser de tantas. Es tuyo, Lorenzo. ¿Es mío? Es tuyo. Cristo. No me había dado cuenta. 14 de marzo del 2025. Mira nomás, estoy de acuerdo conmigo mismo. A ver, esta es mi tesis. Se sabe que la corrupción destroza los proyectos de nación y les impide el éxito. Hace 2 décadas, India y China crecían al 7% y al 10% respectivamente, muchísimo. Hoy China es una superpotencia e India no lo es. Los economistas están señalando que la gran diferencia es que en India se condona la corrupción, es una manera de expeditar los trámites, ¿no? Los empresarios saben que, bueno, todo va muy lento en la burocracia, pero que si sueltan un fajo de dinero, Sí. qué ingenua soy, ¿no? Sueltan unos cuantos millones de dólares en transferencia de banco, es más o menos, más bien así, todo se expedita. En China, los corruptos desaparecen. Los levantan de su lugar y desaparecen. No sabemos, no se vuelven a ver. Entonces, los economistas están diciendo tiene que ver con la corrupción, porque si construyes un buen tren y lo metes a correr sobre rieles chuecos, no llega a su destino. Entonces, yo siento que esa es la esperanza de toda una generación joven, de que sí podamos ser ese país, no digo sin corrupción, pero con niveles muchísimo más bajos de corrupción. ¿Qué piensas? Pienso que otra vez depende mucho de la clase de la que estás La clase pensando, económica. de la clase económica. Es decir, una clase media, educada, que puede ver, que puede tener esperanza en el futuro. Sí. Pero acuérdate de un trabajo que a mí me dejó marcado, y también por mi experiencia de niño infantil, que es Los hijos de Sánchez, de Oscar Luis. Y una de los puntos nodales es que los pobres no pueden darse el lujo de pensar en el futuro. El futuro es algo absurdo para ellos. Claro, están día a día. En cambio, la clase media sí, y yo ahorro y tengo la posibilidad de comprar una casa, etcétera. Claro, y me da coraje que el policía me muerda, y me da más coraje que el alcalde haga un cártel inmobiliario en mi colonia. Y en cambio, el pobre tiene una visión, según, y creo que tenía razón, o tiene razón Oscar Luis, bueno, ya murió, pero tenía razón cuando lo En la eternidad de la literatura sigue teniendo percibió. razón. Ese lujo no se lo puede dar un pobre. Entonces, incluso ahora con el cambio de régimen, hay muchos pobres que son muy escépticos y Pues que sí. no creen en el cambio de régimen. No les importa, no entienden que el cambio de régimen, porque no, para ellos siempre ha sido así. Entonces dirías que es en la clase media donde puede surgir un levantamiento social. Y eso
pongo el caso de Estados Unidos, que fueron en esas clases hartas de la corrupción rampante del siglo XIX y principios del XX, donde se logró poner un cierto orden en esto. Y como tú dices, la corrupción no se va a acabar nunca, desgraciadamente. Entonces, lo que podemos pensar es en aminorarla. Ahora, cuando están las mediciones estas de internacionales de países corruptos, en donde 100 es el país que no tiene ninguna corrupción y 0 el país donde todo es corrupto, no hay nadie que tenga 100. Los países escandinavos a los que me refería hace rato tienen un índice del 85, Dinamarca es la que más se acerca, ¿no? Por ahí cercano a los 90, pero de ahí para el real, el nuestro... es que nosotros estamos al fondo de la tabla, ¿no? Pues casi al fondo de la tabla, y no me extraña. Pero vuelvo a mi punto inicial, si como sociedad ya integrada al mundo entramos como colonia y las colonias se hicieron para ser explotadas, entonces la mayoría tiene que defenderse de la explotación como pueda, y como la estructura legal no los defiende, entonces ellos hacen sus propias tablas de valores, y si se puede saltar una ley, robar algo, pues bien, me corresponde, después de todo estos bola de ladrones que están por encima de mí, lo hacen de manera tan abierta. Claro, porque así se contamina todo un sistema. Entonces, si alguien lo hace impunemente, pues los demás dicen... No crees en ello. Claro. Ahora, nuestra tarea, nuestro reto, es lograr que se crea, que se internalice ese valor, que tú creas en tu país, porque los países son creaciones que están aquí, no están en la realidad, que te comprometas con esa comunidad, con la tuya, con la mexicana. Dices, pero es que esta comunidad va desde Slim hasta alguien que no tiene ni el ingreso mínimo. Así es. O sea, no hay solidaridad. Sí. Entonces, no pensar como positiva la corrupción si tienes posibilidades. La otra parte te dice, bueno, ¿y los que están arriba tienen solidaridad conmigo? No, entonces... es que es por eso es tan importante combatir la corrupción en los altos niveles y asegurar un fair play, ¿no? Yo observo, especialmente en las mujeres de Morena, una gran lucha hacia eso. Y tiene que ver con el feminismo, que estamos gozando de un momento espectacular en el feminismo, que también históricamente, culturalmente, las mujeres somos novatas en esto del asunto del poder y podemos por eso tener ilusiones frescas, pero veo un gran movimiento en los cuadros jóvenes de mujeres de Morena a decir, vamos a impedirlo, vamos a solidarizarnos, vamos a sacarlos fuera. Y después hay y también ellas como cuadros jóvenes que digamos siguen con prestigios inmaculados, quieren ascender en el organigrama. Y si el organigrama está copado de corruptos, tienen una razón adicional para rebelarse. Yo te propongo que hablemos de casos concretos. Cuauhtémoc Blanco. A ver, Cuauhtémoc Blanco tiene una acusación de intento de violación, esa es una. Y después tiene otra acusación de malversación de 4,000 millones de pesos en el gobierno de Morelos que él presidió. Bueno, Cuauhtémoc pudo haber sido llevado a juicios, incluso por la gente de la 4T, que es incluso por la gente de Morelos de la 4T, que ni siquiera le dejan dar discursos a Cuauhtémoc. Habrás visto el video. Le rechiflan y se acuerdan de su familia. El último discurso que dio Cuauhtémoc Blanco en una lona allí en el Zócalo de Cuernavaca con
la ahora presidenta Claudia Sheinbaum y el entonces presidente López Obrador no lo dejaron hablar, estuvo 5 minutos leyendo de su papelito y era todo el tiempo corrupto, corrupto. Bueno, ¿a quién le sirve? Ah, perdón, siguiendo el relato, porque no lo sabe, no fue a dar a un juicio porque Cuauhtémoc Blanco fue trasladado por Morena a una plurinominal de diputado en el Congreso y tiene un fuero. Y uno se pregunta a quién le sirve que el señor no se responsabilice ante un juez de las acusaciones. Yo creo que a Morena no le conviene. Yo también creo eso, estoy de acuerdo contigo, pero ni tú ni yo sabemos las interioridades de Morena. A alguien tiene que haberle interesado el mantenerlo fuera de esa posibilidad. Es que hay tal cantidad de gentes que tienen que pasar por, que podrían ser objeto de un juicio y ser espectacular la lección que nos den a todos. Sí, sí hay responsabilidad y va a pagarlo, pero no, nadie ha pagado. Nadie. Entonces a esos que tienen esos negocios secretos y que son ilegales, les conviene que siga generalizada la idea de que existe impunidad. Son esos los que están manteniendo a Cuauhtémoc impune. Y de que todos son iguales, ¿no? Esa frase, todos son iguales, que es la suma de la incredulidad del grueso de los mexicanos ante su poder político. Tú dices los cuadros jóvenes de la 4T, pero la 4T es nada más una parte chiquita, es la más politizada de México, pero el grueso de los mexicanos que no tienen, que no pertenecen a ningún partido ni nada, son muy escépticos. Y la única manera de quitarles lo escéptico es demostrándolo. Exacto. Demostrándolo. No hay lugares para los corruptos. Para los Cuauhtémocs ni para ningún otro. Ahora lo vamos a probar. Todavía no hemos llegado a ese momento. Y sí, yo también considero que sería prudente llegar, pero a lo mejor la prudencia de la clase política ahora, del nuevo régimen, ¿por qué no me explico de qué otra manera toleró Andrés Manuel muchas cosas? Es que no tenemos todavía la capacidad de hacerle frente a nuestros adversarios, que son muchos. Y uno de los adversarios es la incredulidad del grueso de los mexicanos. Y otros son los plutócratas y los corruptos que todos conocemos. Entre esa mancuerna, más la presión externa de que no se toque a la Suprema Corte de Justicia porque es antidemocrático. ¿Cómo se va a tocar a alguien que es un equilibrio, es indispensable en el equilibrio del poder? ¿Cuál equilibrio del poder si la Suprema Corte de la derecha estaba más metida? ¿Sabes cuántos juicios, qué porcentaje de juicios atendía la Suprema Corte de los muy ricos? Asuntos fiscales, o sea, sí. 80%. Dices, y me pregunto qué eran el otro 20%, por cierto, porque nunca nos enteramos. Por equivocación entraron allí. Exacto. Pero no estamos, yo te regreso la pregunta, no estamos ya en ese tiempo, no es ese tiempo, este tiempo, el momento de hacer, crear casos ejemplares. ¿No es Cuauhtémoc Blanco la oportunidad de un caso ejemplar, de decir basta? Es decir, no es que sea usted culpable, pero vaya ante la justicia, sobre todo si va a haber un recambio en junio de los jueces. No es el momento de probar, es más, publicitariamente es más poderoso que un zócalo lleno de gente. Sí. Eso desde luego. Te noto como ya muy ansiosa de que entremos a una etapa distinta en el proceso político mexicano. Una en donde, bueno, ya se ganó el poder. Ok, ya se tiene control de la cúpula. Sí. Pero ahora hay que entrarle al México profundo.
Ahí es donde la corrupción, que no son los Salinas Pliego, pero son muy chiquitos, pero son muchos, y son los que tiene el contacto directo a la población y entrar a sanear eso. Pero es el establo del rey. ¿Cuál era el rey al que Hércules fue a limpiarle los establos? Ay, no me voy a acordar. Me acuerdo de Hércules. Sí, y limpiando establos. Y que tuvo que canalizar un río para limpiar eso, porque de otra manera no lo limpiaba. Claro, es que yo vengo del teatro. Tú vienes de la historia. Por eso ves procesos largos. Yo siempre tengo la impaciencia de entrar al siguiente acto. Yo también, desde cuando esa impaciencia me hizo, por ejemplo, nunca entrar al gobierno. Claro. Y quedarme al margen, porque claro, y de declararte abiertamente de izquierda en un momento donde no era gratificante ser de izquierda, Lorenzo. O sea, tú padeciste muchas exclusiones por eso, y no te las voy a comentar porque las conoces tú más que yo. Algunos no los conozco porque tampoco me puse a verlo, pero el punto es que es tan profunda que vamos a necesitar tiempo, pero hay que acelerarlo. Y estos programas, esta pequeñísima cosa que estamos haciendo ahora, puede ser una partícula de acelerar un proceso que arriba dicen, hombre, si nos metemos con estos, van a ser muy difícil la vida. Y yo soy político profesional y sé que me pueden obstaculizar mucho y que más me vale no moverle allí, no moverle acá, pero sí se necesita algún momento crítico de decir ya. Sí, y ponerle palabras a la esperanza. O sea, decir, sí, lo que queremos es que no haya corrupción. Decirlo en voz alta, que lo digas tú, Lorenzo, que salga en la tele. Yo creo que importa, porque se está diciendo, pero en lugares cerrados. Sí. Y repito, entre los muy jóvenes que todavía no tienen, están en los lugares medios del poder. Te leo un tuit, a ver si reconoces de quién es. Pues si al afiliarse a Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, expanista de Veracruz, y con una historia familiar de traiciones y corrupción, declaró, me siento en casa, eso significa que su nueva casa política está mal, muy mal. Lástima. ¿De quién es el tuit? Tú que tienes memoria fotográfica. Sí, pero no, puede ser de tantas. Es tuyo, Lorenzo. ¿Es mío? Es tuyo. Cristo. No me había dado 14 de marzo del 2025. Mira nomás, estoy de acuerdo conmigo mismo. Sí, es que está muy, muy mal si el señor se siente a gusto en Morena. Vamos a una pausa. Espero que no se sienta a gusto, ¿eh? Espero que también eso sea una de sus múltiples mentiras, porque no puede ser que Morena lo haga sentirse a gusto. Lo dijo, pero no lo creo. Pero es que tienes toda la razón. O sea, obviamente alguien le dio esa tarjeta de miembro, pero vamos a ver, cuando se alzaron las redes y dijeron, no puede ser que le estén dando una tarjeta de Morena a Yunes, ya le compraron su voto, todos lo sabemos. Sí. El voto era muy importante para hacer la reforma judicial. Muy importante, pero ¿para qué la copeteada de darle la tarjeta? Ahora al rato va a querer ser gobernador por Morena y entonces ya es dar completo 360 grados y ya para qué nos esforzamos, los que nos esforzamos, que es más de la mitad de este país, en que Morena, un nuevo partido, llegara al poder. Entonces sí nos lo estamos preguntando. Ahora, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, prometió ante este levantamiento de las redes, que la membresía al partido está sujeta al juicio de la Comisión de Honor y Justicia que aplicará el reglamento, la estoy citando, de Morena.
El dicho reglamento dice, cito textualmente, que no se aceptará como miembro de Morena a quien no goce de una fama pública impecable. Uf. Yo creo que no cataloga al señor No, Yunes. no. En Ya con esto. eso, bueno, el haber tomado esa ruta por parte de la De Luisa persona, María. de Luisa María, la persona encargada en el más alto nivel de Morena, está mandando ya el mensaje. Ahora, espero que sea el mensaje no, señor, usted no cumple con esto, y aunque lo haya acompañado incluso Noroña, que a mí me cae también. Ay, ¿Qué? a ver, pero sí, ¿Para qué yo creo que está confundido Noroña. Noroña es el gran orador parlamentario de la izquierda. No hay nadie que se le pueda comparar. Su base son los que nos emocionamos cuando se sube a la tribuna, y son millones. Y de pronto está ahí en el Congreso. Yo creo que ha ido demasiado a la cafetería del Congreso y al bar del Congreso y está intimando con los malosos, y ahora se está metiendo a cuartos cerrados y dilapidando el prestigio que había creado como orador público. Yo no entiendo lo de Noroña, sino como un despiste en Noroña. Yo creo que fue un despiste, bueno, no son perfectos, y espero que rectifique. Recapacite. Sí, ojalá, sería una lástima que se vuelva un señor de cuartos cerrados cuando su fuerte son los mítines, la tribuna del Congreso. Y decir las cosas por su nombre con un lenguaje que a veces ofende a algunos, pero que es muy claro. Así es. Y que así es muy útil su lenguaje. Así es. Entonces, sí, andar al lado de Yunes en eso, que fue importante su voto, ni duda. Sí, pero ya se le pagó con creces. Oye, la impunidad para la familia Yunes es una ganga por un voto. Yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá esta declaración de Luisa Alcalde sea el preanuncio de algo importante. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro último segmento con el maestro Meyer. Era pedirle peras al olmo que se hicieran tantos cambios en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora que ya está más asentada el nuevo régimen, tiene que hacerle frente a esto, porque si no, ¿qué le pasó al cardenismo? ¿Qué le pasó al cardenismo? Eso, ¿no? Eso. En el siguiente periodo presidencial se volvió un negocio. Sí. El gobierno se volvió un negocio. Ahora, Cárdenas no podía haberlo cambiado tan de raíz porque no se puede. Entonces no tenía el control de lo que sigue, pero Morena sí. Lorenzo, te estoy tratando de convencer que Morena se juega su alma en los próximos 5 años. Corrupción sí, corrupción no. Y aterrizado en personas reales, corruptos contra no corruptos. Yo estoy de acuerdo contigo. Es el momento clave, es el sexenio de López Obrador. Él se lanza contra la muralla, que ya lo había hecho Cuauhtémoc Cárdenas. Ya había causado un resquebrajamiento en esa muralla de un sistema autoritario único en América Latina, porque ninguno duró lo que el PRI y logró lo que el PRI, porque venía de una revolución. Si no viene de una revolución, no dura lo que duró. Pero en fin, López Obrador desde dentro rompe esto y con una personalidad, digamos, avasalladora. Es un personaje que hay, pues sí, con carisma, ni modo. Y el carisma se tiene o no se tiene. Pero ya pasó y lo hizo como él prometió. Terminado el sexenio, yo me voy. Es uno de los líderes carismáticos más raros del mundo. Debe ser único, ¿no? El único que dijo,
Me voy me voy y hasta además ve la hora cuando ya en el pico de mi aprobación. sí, Impresionante. pero lo que viene ahora es la consolidación y la consolidación tiene que ser basada en cambios, seguir el cambio profundo y este es uno de las áreas que no pudo y no era pedirle peras al olmo que se hicieran tantos cambios en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora que ya está más asentado el nuevo régimen, tiene que hacerle frente a esto, porque si no, ¿qué le pasó al cardenismo? ¿Qué le pasó al cardenismo? Eso, ¿no? Eso. En el siguiente periodo presidencial se volvió un negocio. El Sí. gobierno se volvió un negocio. Ahora, Cárdenas no podía haberlo cambiado tan de raíz porque no se puede. Entonces no tenía el control de lo que sigue, pero Morena sí. Sí, Esa es su ventaja, Morena, porque Cárdenas no llegó por la vía electoral. Cárdenas por el dedazo, ¿no? llegó por arreglo en la cúpula. Sí. Y eso le llevó a no poder continuar con la misma dinámica, la trayectoria que llevaba. Pero Ahora, mira Morena sí. lo que nos dice López Obrador en el Zócalo. Si yo no voy a ser Cárdenas, no voy a zigzaguear en la elección de mi sucesora. Bueno, Sí. dijo sucesor, ¿no? Para que no supiéramos lo que ya sabíamos todos, que era sucesora. Pero, y no zigzagueó. O sea, no es regresar al centro. Claudia es la izquierda todavía. Sí. No sabemos si más izquierda que López Obrador o no. Y también goza, como López Obrador, de este prestigio de no tener un caso de corrupción. Que En es 18 años de ejercer la función pública. Y ese es un capital político fantástico en un país donde la corrupción está por todos lados. Llegar a ser presidenta del país y que no te hayan sacado, aquí hubo, ¿de dónde salieron estas casas o estas Exacto. empresas? Como un montón. Es casi única. Entonces, Claudia. eso hace más importante lo que tú acabas de decir. Es un momento rarísimo para nuestra historia. Es la continuidad de una revolución pacífica que se puede parar y se puede revertir porque tiene muchos enemigos, tiene muchos intereses creados. Ahora, en México estamos acostumbrados a pensar que el cambio tiene que venir de la presidencia. Yo creo que en este caso Claudia no tendría que distraerse, sino sin dejarlo ser, porque, repito, yo veo una evolución en los cuadros de mujeres, pero también de los hombres jóvenes. Yo creo que allí radica la posibilidad del cambio y en los electores de izquierda. Estamos viviendo una cosa muy especial. Al debilitarse la oposición, los electores de izquierda no creen que sea ya necesario estar defendiendo la 4T, sino hay que criticar a lo que está mal en la 4T. Y lo primero que los electores están indicando es la corrupción. No queremos corruptos, no nos pongan candidatos corruptos, saquen a Blanco, saquen a Yunes, Sí. ya. Sí, Viene allí. En esa parte del tope de la élite de Morena y del gobierno, sí hay una buena cantidad de gentes que tienen una biografía que no los avala. Y habiendo una buena cantidad de gentes jóvenes, como tú dices, que tienen biografía, no porque sean particularmente buenos, a lo mejor es porque son jóvenes y no han tenido tiempo de la oportunidad de acumular puntos negativos. Sí. Pero en fin. Pero es la oportunidad sí. de que una nueva generación que se autovigilen entre ellos ascienda. Y que la cultura cívica mexicana, eso es, hay que ser científicos y entonces poner changuitos y decir que la cultura cívica mexicana esté cambiando de fondo. Y esa cultura propia del autoritarismo, que es la de ser súbdito,
sea ahora cambiada, pues, modificada por una que cada vez más sea ciudadano, con la responsabilidad que eso implica. El conocimiento de tu sistema político implica, tenemos también como ciudadanos, bueno, a mí porque es mi profesión, pero los que trabajan en otras partes tienen, yo diría, la obligación de conocer un poco la naturaleza del sistema, de su historia y de sus posibilidades futuras de éxito o de fracaso. No está asegurado el éxito, No. pero estamos en un momento en que puede haber Tenemos más 5 años. posibilidades La izquierda de éxito. tiene 5 años. Digo, el PAN estuvo 12. O sea, y después se lo comió la corrupción. Completamente. Al grado de que el secretario de Seguridad del país era un narco. A ese grado llegó la corrupción y ya no era factible que siguieran. Sí, quizá en parte. Se comieron a todos sus cuadros. Sí. No existe un solo cuadro del PAN que uno diga, mira, este podría ser presidente. Hoy no existe. Tienen un líder que tiene acusaciones de corrupción muy serias, muy fundadas. A ese grado se los comió, los destruyó como partido. Son el 4º partido cuando hace 7 años estaban gobernando. 7, no. Pues sí. 13, ¿no? 13 más. Porque entró Peña en medio, sí. Entró Peña. La coyuntura histórica es una coyuntura que se puede calificar en términos teóricos de crítica. Es decir, cuando las variables centrales que mueven un sistema cambian de dirección y ya no pueden volver a ser lo que eran. Creo que esa es la parte crítica, porque una coyuntura puede pasar y volver a ser lo mismo. Claro. Entonces no hemos llegado al lugar de no retorno. Pero creo que podemos llegar al lugar del no retorno. Sí. Que ya no toleraría la sociedad mexicana un retorno al estilo de lo que le pasó a Cárdenas, que al final viene Miguel Alemán y como si el cardenismo no hubiera existido. Sí. Entonces, esta coyuntura crítica hay que llevarla a tal punto que variables que explican lo negativo de nuestro sistema político, de nuestra cultura política, ya no puedan regresar. Ahora, ¿hacia dónde? Puede que ya no se regrese, pero entonces, ¿hacia dónde dirigirnos? Porque puede ser el caos. Si esto fracasa y ya no están las posibilidades de antes del sistema seguro, autoritario, corrupto, pero seguro, predecible de antes, ¿dónde nos quedamos? Ya no va a ser predecible. Y una posibilidad es un sistema político que no tenga la suficiente base social como para mantenerse, y nos quedamos en una especie de... ¿En el no gobierno? En el no gobierno. Eso sería lo peor que nos pudiera. Porque ya no podemos regresar al pasado. Ya no. No, y la solución... Ya no es posible el PRI otra vez. Eso fue una coyuntura que permitió la Revolución Mexicana, pero ya no hay. Ahora, ¿no es el mejor camino el cambiar hacia la no corrupción? ¿No es esa una batalla cultural que podría ser el momento? Sí, porque además tiene una legitimidad que todo mundo puede reconocer. ¿Sí? Es legítimo enfrentarse a la corrupción. Tiene una base ética, una base moral. Ya no es nos conviene a todos. Nos conviene a todos. Ya no es, oigan, tenemos que hacer la revolución socialista para llegar al comunismo y a desaparecer al Estado. Esa no es la tentación. Esa ya no, ya se pasó. Así es, qué bueno. Entonces es algo más modesto, mucho más modesto. Es una utopía muy modesta, pero utopía. Irrealizable. Sí, eso es está bien, está bien. Está bien, gracias. Si es utopía, es porque no existe. Pero tú dices, pero es posible que exista. Y
eso Y tú dices, sí, sí. pero requiere mucha audacia, necesita hablarse mucho, necesita esfuerzo, no sucede de un día a otro. No. La mañanera es un centro de ideas donde puede irse haciendo más y más patente que ese es el futuro. Posiblemente no lleguemos como China a tener nuestro 10% de crecimiento del PIB, porque ahorita estamos a punto de no crecer para nada. Pero hay otras cosas más allá del PIB. Esta es una gesta posible, Sí. la no corrupción. Y si no, económicamente estamos en una Sí, situación... ahorita no depende de nosotros crecer o no crecer. Muy poco. Pero la corrupción o detenerla, echarla hacia atrás, no acabar con ella, ya lo dijimos. Eso sí que es utopía. Pero sí puede ser un futuro viable, honorable, moralmente aceptable, y que le puede dar sentido a los mexicanos de orgullo, aunque no lleguemos al 0% de pureza. o a un crecimiento económico Sí. del 10%, que ya no. Lorenzo, como siempre, un privilegio escucharte. Te agradezco mucho esta conversación. Pues el que también agradezco soy yo, porque me permite estar en contacto contigo y con público. Yo no tengo ninguna otra manera de entrar en contacto con... Podrías con tener tu podcast mañana, pero debes estar muy ocupado en otras cosas. Y no, en la vida académica me constriñó mucho. No sé cómo hacerlo. Se necesita tener un espíritu empresarial como tú. O tener un millennial de confianza. Sí. O sea, emprendedor. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a ti y gracias al público. Y amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.